estamos en la parte 4. Estamos viendo la serie Venciendo el enojo, en el capítulo 2, donde el tema es esperanzado o víctima iracunda. Estamos viendo el Salmo 37 y vamos en el versículo 8. Dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Creo que este versículo, estas palabras son algo simples, no es muy largo, el tema puede ser corto, sin embargo, es un reto que prácticamente es de los puntos centrales para tener la victoria en medio de la prueba. Acuérdense que estamos en un contexto de dolor, de el enojo, pero en el peor momento en el que podemos tener de un día que la Biblia lo marca, el día malo, un día oscuro, lleno de dolor, lleno de prueba, lleno de injusticias, donde prácticamente estamos al filo de la muerte, o incluso hay veces que ya se da un veredicto de culpables siendo inocentes y estamos para recibir un castigo bien grave. Y vemos varios ejemplos en la Biblia donde fueron castigos injustos que ya entraba la muerte. Por ejemplo, los amigos de Daniel. Ellos, si han escuchado temas anteriores, no regresense. Simplemente ellos fueron echados al horno de fuego. Los subieron 7 veces más el calor, y los que los echaron murieron al instante. Sin embargo, ellos no tenían ningún rasgo, ningún olor a humo, nada. Ellos estaban intactos, enteros. Lo bonito de esta historia fue que cuando fueron prácticamente probados, su prueba fue: o adoran a los ídolos o mueren. Su respuesta fue: no tenemos que hablar de este tema. Sin embargo, Dios nos puede salvar. Y si no, no vamos a adorar a tus ídolos. Prácticamente ellos dijeron: vamos a morir. Si Dios no nos salva, vamos a morir. Pero no vamos a adorar a nadie que no sea Dios. Entonces el reto es bien grande, porque aquí muchas veces no lo vemos. Muchas veces estamos en el día más oscuro de nuestra vida, siendo atacados de la forma más cruel. Obviamente todo empieza con un poco de alterar las emociones, después de hacerlas enojar y tener una ira, no solo una ira, sino ya un enojo descontrolado. Entonces aquí Dios nos da una simple frase que se oye muy chistoso, como esos memes donde dicen un consejo para no sé, para salir de la depresión. No te deprimas. Listo. Algo así parece. Sin embargo, hay un contexto, una serie de pasos que hemos visto, y aquí lo que nos enseña es a estar en control de nuestras emociones en el día más difícil de nuestra vida. Entonces dice: desecha la ira y deja el enojo. Aquí está uno de los puntos que nos van a enseñar a no caer y ser marionetas del diablo. Recuerden que hemos visto
en mensajes anteriores donde el diablo nos quiere agarrar, meter ira, sembrar de tal manera el enojo que nosotros tengamos raíz, que florezca en nuestro corazón una producción de expandir ese enojo, pero no solamente ahí, sino que lo lleva a estar en enojo, a estar en rencor, a convertirse en odio y dolor, y luego a expandirlo a todos los que nos rodean. Y se oye mucho esa frase de que yo quiero que tú sientas lo mismo que yo sentí. Y pues no, así no funciona, no con Dios. Dios quiere que vayamos más allá. Y hemos tocado el ejemplo de Jesús mucho y lo vamos a seguir tocando porque máximo ejemplo de máximos. Claro, es Dios mismo y lo que hizo es extraordinario. Pero lo que más a mí en lo personal me impacta es cuando, imagínense que sus discípulos lo abandonaron, lo traicionaron de alguna forma, uno que otro. La gente lo condenó a la cruz y estar delante de ellos en la cruz y decir a Dios, perdónalos, que no saben lo que hacen. Imagínense el sentimiento normal de un humano lleno de problemas. Obviamente estaría enojado, vuelto loco, con las emociones descontroladas, queriendo vengarse de todos. Y el ejemplo que nos da Dios mismo es: desecha eso, porque Dios tiene un plan, y en ese plan quiere que tú sigas haciendo lo bueno, lo que es correcto, y que no hagas lo malo, y mucho menos tomes placer en hacer lo malo. Aunque sea una venganza, que puedes decir, pues es justo. No, la venganza es de Dios. Y muchas veces la venganza de las personas va mucho más allá de lo que ellos sufrieron. Entonces es bien importante dejar la venganza en manos de Dios. Ya lo hemos tocado en temas anteriores. Por eso les digo, es una serie de pasos que van concretando, que van apoyando o ayudando en estar avanzando hacia mi tierra prometida. Acabando este estudio, es decir, la parte 5, vamos a hablar un poco de la tierra prometida, que es la recompensa que Dios nos tiene, y es algo muy, muy bonito, pero tenemos que aprender una cosa: desechar la ira. O bueno, dice, deja la ira y desecha el enojo. Es simple cuando te enojas con tu pareja, tu esposo, un jefe, un amigo, tus papás, a lo mejor algún socio de negocios, o un subordinado, un cliente, un proveedor. Podemos prácticamente tomar un papel de víctimas, ser afectados y expandir, o que salga de nuestro corazón ese enojo para afectarlos de alguna forma, de la forma que hemos sufrido, para que ellos sientan lo mismo. Es muy común que todos queramos hacer eso y que ellos regresen y nos pidan perdón diciendo, yo no quise hacerte eso, perdón, tú tienes toda la razón, cosas así, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Se trata de hacer el bien siempre, ser firmes, y lo tocamos en la siguiente parte y la parte anterior, donde Dios quiere que sigamos haciendo el bien a pesar del dolor, a pesar de la amargura,
o más bien desechando la amargura, desechando el dolor, desechando la ira, desechando el enojo. Y es bien importante lo que nos dice aquí: deja la ira y desecha el enojo. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo 2 veces, porque es muy importante. Hay que eliminar la ira, hay que echar a la basura el enojo y darle un freno ahí a que se haga dolor, a que se haga rencor, a que se haga odio y a que nos volvamos la marioneta del diablo. Este es el punto importante aquí. Al llegar a este punto que nosotros estamos tirando el enojo a la basura, en ese punto se acaba. No se trata de reprimir, es bien diferente lo que dice aquí. Reprimir es guarda todo tu enojo para luego. Aquí es deséchalo. En el estudio anterior vimos entregar el dolor. Ya ahí para. Entregas tu dolor, desechas el enojo. ¿Estás enojado? Sí, pero no importa. Si hay algo que reclamar, mejor lo hablamos. Si hay algo que arreglar, se arregla. Pero si le damos rienda suelta a la ira, es decir, vamos a actuar haciendo lo malo para vengarnos por nosotros mismos, entonces la ira empieza a soltarse, a enojarnos, y aunque hagamos la venganza, vamos a guardar ira en nuestros corazones, raíz de amargura. Y en ese punto corremos el riesgo de tomar placer de hacerlo malo. ¿Cómo es que grandes personas se vuelven pequeñas o destruyen todo lo que habían construido? Bueno, es a través de darle rienda suelta a todo su enojo. Y esto pasa mucho. Hay gente que tenía un buen puesto, prácticamente acaba tirando ese gran puesto, ese gran carrera que tenía, todo porque terminó enojado con su jefe. Lamentablemente en Saltillo, meses atrás y varios meses atrás, es decir, en lo que va de este año y del año pasado, y muy seguidos, ha habido varios asesinatos. En mi punto de vista, viendo un cuadro general, es padres destrozando la vida de los hijos por el asesinato. O sea, el esposo mató a la esposa, y creo que ahí hubo varios novios o exnovios matando a la novia, y pues creando un gran dolor, un cráter en el corazón de los familiares. Este es el punto. Pierden el control y destruyen sus vidas. Sinceramente no recuerdo si han atrapado a las personas, creo que en unos casos sí, pero imagínense si tenían hijos pequeños o hijos de mediana edad, jóvenes que todavía dependían mucho de ambos, todo el problema que les va a llegar a causar, porque si ya no tienen a mamá ya pasó a mejor vida y el papá pues ya está en la cárcel. Es decir, qué cosa tan mala acontece a la vida de varias personas. Y he tocado un poco el estar con huérfanos que desde muy chicos, 3, 5 años, vieron como el papá mató a la mamá de varios balazos, y realmente pues ya no crecen igual.
tienen que pasar por un proceso de sanidad. Solo Dios puede hacer esos cambios para sanar el cráter que el diablo quiere hacer para que se vuelvan marionetas y hagan lo mismo. Porque es bien fácil que el hijo haga lo mismo que ve del padre y quiere repetir la historia, y no solamente acabar ahí, sino seguir destruyendo la vida de los seres que lo aman y que lo rodean, y de los que rodean a la persona que es la víctima. Entonces es tremendo en este momento el permanecer con tus emociones completamente controladas, pero se puede. ¿Cómo? Ya lo hemos visto. Para empezar, se tiene que tener una relación con Dios, es decir, estar leyendo, estar orando, y no solamente es de que yo agarro y leo un libro. Se trata de buscar la voz de Dios y de estar en oración, conectándonos con Dios, escuchando su voz, realmente guiándonos, alimentando el corazón, alimentando las emociones, alimentando nuestras acciones, todo nuestro ser. Entonces tomamos placer en hacerlo bueno. No quiero tomar mucho tiempo para este punto, porque se trata de no hacer lo malo, y el punto es no tomar placer en hacerlo mal. Hay que estar excitado por hacer el bien, no el mal. Voy a dar un ejemplo, algo más simple, pero destruye bastante a las familias y a las personas de forma moral. Es decir, que los hijos van a tomar las mismas acciones que ven del padre muchas de las veces, o la mayoría de las veces. Por ejemplo, si el papá es un vicioso en apuestas, el hijo es probable que haga lo mismo y más. O alcohólico, el hijo igual alcohólico, etc. Entonces, un ejemplo que cualquier persona puede hacer. Por ejemplo, si un hombre es en el corazón de una persona que quiere ser un mujeriego, pero siempre ha sido lo correcto y no lo hace, pero empieza a tener problemas en su matrimonio, y empieza la esposa a ser irresponsable y a quedar mal con él, a tratarlo mal, a no hacerle de comer, a hacer cosas en contra de lo que le pidió, para estar haciendo problemas, discusiones, hacer problemas por cualquier cosa. Con el tiempo, esta persona que ya tenía cierta amistad con compañeros del trabajo, después va a tomar, cuando ya está muy afectado, va a tomar el hacer esto, el irse con alguien a acostarse. O sea, al punto de acostarse con la esposa y destruir su matrimonio, porque no pudo arreglar bien todos los problemas que había en casa, no pudo tener el control de sus emociones, y tomó una salida muy fácil, pues sí, es lo más fácil, cuando solamente le das vueltas al problema y te vas por algo que parece mucho más conveniente. Y sí, puede ser que sea más placentero, pero al final de cuentas es lo malo. Y cuando tomas placer en hacer lo malo, caes en un problema, porque dices, no, pues no lo cacho ahí, pero va a seguir haciéndolo, va a seguir teniendo una pelea, y se va a ir con alguna compañera o con alguna persona que se dedica a trabajar en ese aspecto, de modo que sus
va a ser controlado por sus emociones, y cada vez que afecten sus emociones va a ir correr a los brazos de otra mujer. Esto va a ocasionar un gran problema y puede echar a perder todo su matrimonio, afectar sus hijos, su familia. Y esto es solo un ejemplo, que hay diferentes ejemplos: que te expulsen de tu escuela, perder un buen trabajo, arruinar tu vida profesional. Pues ya hemos visto algunos casos donde varios años en prisión, etc. Entonces, finalizando, no dejes que tus emociones te controlen, al contrario, controla tus emociones, controlado por los principios que Dios quiere para ti, que son lo mejor de ti, tu mejor momento. Así que, ya sabes, compártelo, comparte esta palabra con tus palabras, y también comparte este mensaje a través de las redes sociales. Suscríbete si no lo has hecho y dale me gusta, y seguimos en el siguiente audio. Va a ser el 5º, y con ese cerramos el capítulo 2, y está muy tremendo, así que no te lo pierdas, continuará.